Hola, esto es Código JS. En este vídeo os vengo a enseñar una librería muy útil para mostrar alertas de todo tipo en vuestra web. Se llama Suite Alert 2. Tendréis un link en la descripción del vídeo. Su instalación es muy fácil. Se realiza mediante npm o cdn. Yo voy a usar npm ya que estoy en un proyecto de Svelte y es más recomendable. Vamos al directorio del proyecto y ejecutamos el comando. En caso de usar cdn, debéis colocar el link en el head del index.html de vuestro proyecto. Una vez instalado, comprobamos que figura en el package.json. Esto es igual para otros frameworks de JavaScript como pueden ser Vue, React o Angular. Voy a crear un botón que al hacer clic en él, llamaremos a una función que genere una alerta. Primero voy a colocar una alerta normal y corriente de JavaScript para hacer comparación. También, cuando queramos usar la librería en una vista o componente, debemos importarla. En la web tenemos el ejemplo de cómo realizar dicha importación. Lo que más me gusta de esta librería es lo sencilla que es de utilizar y toda la personalización que nos ofrece. A continuación veremos algunos ejemplos. Vamos a arrancar el proyecto en local en caso de estar utilizando un framework y comprobamos cómo son las alertas normales en JavaScript. Ahora vamos a ver el ejemplo más sencillo de una alerta utilizando la librería Suite Alert 2. Siempre que queramos usar alertas, escribimos sual.fire y abrimos paréntesis. Dentro de estos vamos a pasar todos los parámetros que necesitemos dependiendo de la personalización que queramos dar a la alerta. Como podéis comprobar, existe bastante diferencia entre ambas alertas. Otro ejemplo sencillo sería pasando tres parámetros. El primero es el título de la alerta, el segundo un mensaje que queramos añadir y el tercero el tipo de icono. El icono puede ser tipo Success, Error, Question, Info y más ejemplos que encontraréis en la web. En dicha web nos proporcionan bastantes ejemplos de todos los tipos de alertas que podemos crear. Cuando tengamos que pasarle bastantes parámetros, lo mejor es hacerlo mediante un objeto. Así podremos indicar desde el ancho y el alto hasta el tiempo que queramos que esté visible, o incluso posicionarla en la zona que prefiramos. Una gran ventaja es que podemos incluir código HTML personalizado en la alerta, lo cual es realmente útil para añadir el contenido que queramos. Podemos indicarle el valor toast, que es un booleano, para alertas más pequeñas y sencillas. Si estáis en un proyecto de Angular, Vue o React, la librería cuenta con versiones y usos específicos para cada uno de estos frameworks y librerías. En el apartado de configuración podemos ver todos los parámetros de personalización que podemos pasar a nuestra alerta, junto con los posibles valores de algunos de ellos. Si necesitáramos cambiar el ancho, pasamos al objeto el parámetro width y le indicamos el valor. Podemos usar píxeles, rem, etc. Composition, situamos la alerta donde más nos guste. Esta siempre va a aparecer por encima del contenido de nuestro sitio web.
Incluso podemos indicarle mediante el timer los segundos que será visible. Este valor puede tener muchísima más personalización si investigáis su funcionamiento. Pero lo más sencillo es indicarle los milisegundos como si fuera una función setTimeout. La personalización depende de vosotros y del estilo que queráis dar a vuestra web. Además, esta librería usa Animation CSS, que para los que no la conozcáis, es otra librería que nos proporciona multitud de animaciones muy elegantes para nuestros sitios web, por lo que también podemos hacer uso de esta para animar más las alertas. Incluso podéis añadir mensajes de confirmación, diálogos y alertas hijas. Si no estáis muy familiarizados con esta librería, podéis copiar los ejemplos que nos ofrecen y a partir de estos ir conociendo su funcionamiento. Espero que os haya gustado este vídeo. Si conocéis más librerías de alertas, no dudéis en escribirlas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.